Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Saludos amigos, amigas. En este 28º domingo del tiempo ordinario seguimos con los capítulos finales de San Mateo, capítulo 21, 22, y como decíamos hace 8 días, estas narraciones, estas parábolas de Jesús se dan en un contexto polémico, en el contexto final de sus días, en que Él ha entrado en Jerusalén de una manera también triunfal y gozosa. La gente sencilla le acoge, la gente sencilla le aclama. Sin embargo, las autoridades y el pueblo de Jerusalén se va poniendo bastante hostil contra él. Hace 8 días reflexionábamos sobre la alegoría de los viñadores homicidas y sobre la alegoría de la viña. El pueblo de Dios es como una viña. Cristo es la verdadera viña. Hoy hay también otra imagen, que es la imagen central en el Evangelio, en la parábola de este domingo. Es la del banquete. Fíjense que cuando nos habla Jesús del reino de Dios, cuando nos habla en parábolas, nunca nos dice que el reino de Dios es una cosa triste, aburrida, o silenciosa, o muy seria. Cuando habla del reino de Dios, habla siempre de una viña, habla de gente que trabaja, habla de banquetes, habla de bodas, habla de alegría, habla de vino, etc. Y hoy la imagen central es el banquete. Y así como el domingo pasado encontramos un paralelo entre el Evangelio, que hablaba de una viña, y el libro de Isaías, que también nos transmitía aquel hermoso mensaje del canto a la viña, también hoy hay un paralelo entre lo que se cuenta en la parábola del Evangelio y la primera lectura de Isaías, que habla también de un banquete.
Por lo tanto, eran imágenes como conocidas, imágenes bastante familiares a los oyentes de Jesús. El banquete que se prepararía allá en Jerusalén era como un signo de que Jerusalén era como la ciudad madre, la ciudad a donde todos los pueblos llegarían para conocer al verdadero Dios y para convivir en paz, en fraternidad. Ese ideal de lo que debería ser Jerusalén, ideal que desafortunadamente todavía está muy lejos de ser realidad, sigue siendo un ideal. Se espera la ciudad, en aquel tiempo se hablaba de Jerusalén, pero podemos decir que se espera de la ciudad humana a la cual confluyan gentes de diversas lenguas, razas, culturas e incluso religiones, y que tengan un solo corazón y una sola alma, pueblos que convivan en la paz y en la alegría como en un banquete. Y se habla en el libro de Isaías de un banquete con manjares suculentos, con vinos sustanciosos. Fíjense ustedes del banquete que se habla. Y Jesús, cuando habla también del reino de Dios, habla de banquetes. Y podemos decir que no solamente habló de banquetes, Jesús muchas veces actuó en medio de comidas en las que compartía con alegría y con la gente, en los que seguramente también se tomaba vino y se comían manjares sabrosos, las bodas de Caná, el encuentro en la casa de Zaqueo, las invitaciones que Jesús aceptó para ir a donde las casas de los fariseos, también las comidas más personales o más íntimas, podemos decir, de Jesús con los más cercanos, sus discípulos, la comida de Emaús y sobre todo el gran símbolo de la Eucaristía, la comida por excelencia, el banquete por excelencia en el contexto cristiano. Así pues que hoy la figura central en el texto de la liturgia es el banquete. El banquete que es comida de fiesta, que no es solo la comida de cada día, que no tiene nada que ver, por supuesto, con un fast food, con el asunto de la comida rápida, que muchas veces hasta pues puede ser sabrosa por todos los condimentos que tiene, pero que no es verdaderamente saludable. Una comida bien hecha, una comida saboreada, una comida compartida con otros, un banquete, no tiene nada de comida rápida, pero es también este momento, ese signo de convivencia y de alegría. Ese es el símbolo, ese es la referencia central de que Jesús habla en esta lectura del domingo de hoy. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Al banquete están invitados todos los pueblos, y hay un segundo elemento, al reino de Dios, que es una realidad llena de gozo, llena de convivencia, llena de vida. A esa realidad no están invitados solo algunos que cumplan con unas determinadas condiciones. Están invitados muchos.
Y fíjense que la parábola también nos habla de la manera como se solían hacer las invitaciones en aquel tiempo. Se enviaba primero una invitación que no necesariamente tenía que ser respondida a la primera, y se mandaba una segunda invitación y se respondía que sí a la segunda. Mientras tanto, la gente se preparaba para responder bien, para saber quiénes iban a participar, para prepararse los trajes, etc. Todo aquel mundo de Oriente es un mundo bastante alejado del nuestro, pero tenía sus propias costumbres en cuanto a el protocolo, digamos, que se utilizaba para invitar a los banquetes y para participar en los banquetes. Todos están invitados. Sin embargo, y aquí viene también el drama, acordémonos que estas parábolas son parábolas que muestran conflicto, que muestran drama. Estamos en los días últimos de Jesús, en la semana última de Jesús, y estamos en Jerusalén, lugar donde hay conflicto, donde hay tensión con las autoridades y con el pueblo de Jerusalén. Y allí, pues, está el otro elemento. Aquella invitación girada con tanto cariño, con tanta amistad por el rey para las bodas de su hijo, sucede que es rechazada por muchos, que están más interesados en sus propios negocios, en sus propias situaciones, en sus momentos de descanso, en sus problemas familiares, etc. Y la invitación aquella no es valorada suficientemente y es rechazada. De nuevo estamos entonces ante el drama, un poco en la misma línea de lo que se decía hace 8 días, el pueblo de Israel que rechazó al Mesías, rechazó a aquel que había venido pues para dar su vida y que había venido para que tuvieran vida en abundancia. Acabaron con él. La invitación es también, en esta otra parábola, rechazada. Y los evangelistas nos hacen notar muy bien que en todo este contexto los fariseos y las autoridades en Jerusalén se dieron cuenta de que estas parábolas, estas narraciones las estaba haciendo Jesús refiriéndose a ellos. Estamos pues ante el ambiente polémico, tirante, tenso de aquellos últimos días de la vida de Jesús. Sin embargo, Jesús sigue proponiendo hasta los últimos días su mensaje como un mensaje positivo. Está invitando a una fiesta, está invitando a compartir con los demás, está invitando a gozar, a ser feliz. Ciertamente dirá también que el que le siga tendrá que cargar con la cruz, pero la invitación al reino de Dios no es una invitación para buscar la cruz por sí misma, es la invitación a la alegría, al gozo, a la realización. ¿Cuántas veces Jesús participó con alegría en banquetes con los demás? ¿Cuántas veces sobre todo comería con tanto gozo con la gente sencilla? Hace unas semanas también comentamos los milagros de las multiplicaciones de los panes y los pescados. Los ambientes de comida, los ambientes de alegría. No hay cosa más triste en nuestros días y en nuestras circunstancias de ver gente con desnutrición o con malnutrición. Familias, personas que apenas tienen lo mínimo necesario para sobrevivir. Hoy en nuestros días en los que también hay alimento suficiente para todos en el mundo, estos alimentos no son bien distribuidos y son acaparados y son incluso utilizados con motivos económicos antes que para satisfacer el hambre de la gente. No hay cosa más triste y más penosa en el mundo que el tema de la desnutrición de los niños pequeños, del tema de la malnutrición de tantas personas y de madres de familia incluso. Dios no quiere eso. Dios quiere que para comenzar nuestras necesidades básicas de alimento, de vestido, de cobijo estén cubiertas, para que después podamos avanzar hacia otros caminos y hacia otras necesidades más amplias, podemos decir, o más profundas.
Jesús, Dios, invitan a un banquete. Unos desafortunadamente lo rechazan. Pero bueno, ahí es también donde sigue el drama. Mientras aquellos primeros invitados rechazaron la invitación, el dueño, el rey, manda de nuevo con una invitación a los cruces de los caminos e invita a entrar a todos, al que pase por ahí, a los peregrinos, a los cojos, a los enfermos, a la gente que va caminando. Y muchos van y se presentan al banquete. Eso es también un mensaje de universalidad que encontramos muy claramente en Isaías y que encontramos claramente en el mensaje de Jesús. La universalidad, la apertura a todos los pueblos, la invitación a todos y todas, razas, culturas, lenguas, religiones, estatus sociales, etc., invitados al banquete. Invitados a compartir, invitados a una nueva manera de convivir como seres humanos, con una dignidad reconocida, con una alegría compartida. Eso es el reino de Dios. Y donde eso se dé, podemos decir, allí está el reino de Dios. Jesús está invitando a ese banquete y nos damos cuenta también que en la parábola hay muchos que sí lo acogen. En la vida concreta de Jesús también fueron los pequeños, los más pobres, los abandonados por las élites religiosas y sociales de Israel, los que acogieron el mensaje de Jesús, los que se adhirieron a la primera comunidad cristiana, los que fueron y siguieron siendo perseguidos por los otros. Pero es allí en donde se muestra la preferencia de Jesús, en aquellos que son los pequeños y los pobres, que son los favoritos, que son los primeros invitados y que son también los que han acogido con generosidad y con alegría la invitación. Los otros pues fueron dejados fuera. Hay en esta parábola de este capítulo 22 de San Mateo unos últimos versículos que quizá merecen una explicación extra porque también nos pueden dejar un poco perplejos. Sucede que, dicen los últimos versículos, también invitaron a un hombre que se presentó sin traje de fiesta. Y pues, fue objeto de rechazo. Y el dueño, el señor el dueño de la fiesta, de la boda, dice: átenlo de pies y manos y sáquenlo afuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Verdad que sorprende este último versículo de la parábola, viendo después, en contraste con la primera parte, que es todo invitación, aceptación, alegría, etc.? ¿Y por qué se repara en esa segunda parte sobre alguien que no ha venido con el traje de fiesta? Una buena interrogante. Hipócrita que te muestras, humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? No son unos versículos fáciles de explicar estos últimos, sobre todo porque la lógica nos dice, mire, si el Señor mandó invitar a todos los que estuvieran en los cruces de los caminos y por la calle, ¿quién iba a andar allí con el traje de fiesta? Bueno, estamos también ante parábolas, ante alegorías que pues no tienen que ser tomadas al pie de la letra. Sin embargo, llama la atención y podemos darle una explicación al asunto. El que había invitado y el que tiene abierto el banquete para todos
también pide que por parte de uno haga algo. Dios en su bondad y en su misericordia nos llena de sus dones, pero también nos pide que de parte nuestra hagamos algo. La adhesión de la fe, la apertura a su palabra, la disponibilidad para escucharle. Como el caso de la viña, en la cual también se pide que quienes trabajen en la viña pues lo hagan con esmero, con dedicación, etcétera, con generosidad. Aunque sabemos que la viña es del Señor y que Él es el que hace crecer y Él es el que hace que dé buenos frutos. Pero también ahí, si vamos al banquete, es necesario poner algo de nuestra parte. Todos están invitados a entrar, pero no de cualquier manera. Para entrar también en el banquete del Señor, es necesario también cuidar del propio traje, por decir así. En la primera comunidad cristiana, aquel traje de bodas podría hacerse un paralelismo con las túnicas blancas que le ponían a los recién bautizados y que mostraban su nueva dignidad y su condición para poder participar en los banquetes, sobre todo en el banquete eucarístico. Es pues también entonces una invitación a poner algo de nuestra parte, a presentarnos con el traje de bodas. Pero a saber, sobre todo, que no depende de nuestro traje el que las cosas vayan bien. Todo depende del Señor. Es el que nos ha invitado al banquete. Él es el que es gratuito en invitarnos, en acogernos en su casa, en encaminarnos por sus senderos. Bonitas parábolas, ¿verdad?, que tienen por una parte, siguen teniendo esta invitación, esta gratuidad, y que por otra parte siguen manifestando la tensión, siguen manifestando el drama que vivió Jesús y que vivió la primera comunidad cristiana al final del siglo I. También un ambiente de hostilidad, un ambiente de dificultad que también en nuestros días, en muchos lugares en el mundo, todavía se vive cuando se trata de ser claro frente a lo que el Evangelio nos propone. Y quiero decir también hoy unas palabras sobre el sínodo de los obispos que se está llevando a cabo en Roma. En estos días hay una asamblea extraordinaria del sínodo de los obispos, que tiene como objetivo preparar la Asamblea General Ordinaria del 2015. Un sínodo es una reunión de obispos delegados de diversas partes del mundo con una temática específica para que en unión con el Papa Francisco se busquen y se den nuevas respuestas a interrogantes que necesitan alguna iluminación. Ahora es el tema de la familia que en nuestros días sigue siendo una propuesta o la propuesta básica para vivir bien nuestra vida cristiana, para que la vida humana también nazca, crezca y se desarrolle en un ambiente propicio. Pero la familia que también hoy está amenazada por los cambios sociales, por las legislaciones, por la pobreza, por la migración, por la falta de fidelidad en los esposos, etcétera. Hoy la familia también tiene que afrontar, como a lo largo de toda la historia, muchas dificultades. Pero hay también dificultades nuevas y situaciones nuevas que requieren nuevos enfoques, nuevas respuestas. Por lo tanto, les invito a interesarse por lo que está pasando ahora estos días en Roma, el Sínodo Extraordinario sobre la Familia, y les invito también a que en las familias, en las comunidades, en las reuniones se ore por la familia y por el éxito de las deliberaciones y de los trabajos de este Sínodo Extraordinario. La familia sigue siendo para nosotros el ambiente básico en donde se crece con madurez, con equilibrio, en donde se aprende la propia identidad, etc. Y la familia es también el ambiente privilegiado en donde se aprende la fe. Fíjense ustedes que la fe no la aprendemos en la catequesis, no la aprendemos cuando vamos a algunas charlas o escuchamos un programa o lo que sea. La fe viene de la familia,
viene de ese regalo que recibimos desde nuestros padres y que fue un regalo, no fue algo simplemente escogido. Es por eso que en las familias se bautiza a los niños pequeñitos, porque es para subrayar que la fe no es algo que nosotros escogemos en primer lugar, es un don, es una invitación, como la invitación al banquete que hoy hemos reflexionado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que es una invitación, que es algo que se recibe, es algo también que se debe cultivar. Hoy la familia necesita ser cultivada. Hoy hay muchas amenazas a la vida de la familia, comenzando a veces incluso por los medios de comunicación social. Los nuevos medios, los celulares, las tablets, la televisión que sigue inundando nuestro tiempo, etc. Es necesario que también en las familias seamos capaces de dedicar tiempo al diálogo, de dedicar tiempo a la comprensión, a la escucha mutua. Padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos y hermanas. El fortalecer los vínculos familiares será para nosotros la garantía de que se puede crecer con madurez humana y con madurez cristiana. El Sínodo de la Familia que se realiza estos días en Roma es una ocasión muy especial en toda la Iglesia para que ahondemos y para que profundicemos. Participan en este sínodo todos los obispos responsables de cada una de las conferencias episcopales del mundo. También participan cardenales y algunos invitados. En el sínodo del año entrante, que será un sínodo ordinario, van muchos más obispos que lo que han ido este año a Roma, puesto que van obispos en número mayor, delegados según el número de obispos que haya en cada una de las conferencias episcopales del mundo. En fin, este estilo que también el Papa Francisco está fortaleciendo de compartir, de consultar, de tomar decisiones en conjunto y ahora muy particularmente para el bien de nuestras familias y de todas las familias del mundo. Les invito pues a que en la Eucaristía, particularmente en este domingo, en estos días del 4 al 19 que se realiza el Sínodo de los Obispos en Roma, dediquemos en particular nuestra oración y nuestra atención a estos temas. Les agradezco mucho su atención y les invito a que nos veamos dentro de 8 días en este mismo programa. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.